A continuación, Sinfo Noticias, desde la sala de redacción del diario digital El Reportero Honduras, bajo la dirección del periodista Alex Espinal. Hola, bienvenidos a Sinfo Noticias, la emisión estelar de noticias del diario digital El Reportero Honduras, que se transmite a través de nuestra plataforma de redes sociales, tanto en nuestro canal en YouTube, El Reportero HN, en Facebook estamos como El Reportero HN, en el Twitter y en el Instagram nos encuentra como El Reportero HN. Ya estamos preparados para ofrecer a ustedes un amplio resumen de los acontecimientos más destacados en las últimas horas, tanto en el territorio hondureño como a nivel internacional. Y de inmediato nos vamos con el bloque de noticias nacionales. La sección de investigaciones sensitivas de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado FESCO coordinó el hallazgo de 8 fardos de supuesta droga en una zona montañosa del municipio de Iriona, en el departamento de Colón. La operación antidrogas se ejecutó en una hacienda conocida como El Barracón, situada en la aldea El Castillo, jurisdicción del municipio de Iriona. Allí se descubrió que en un sector estaban enterrados varios sacos conteniendo paquetes de supuesta cocaína. De acuerdo con la información, las autoridades policiales, bajo la dirección de fiscales, habrían rastreado la droga luego que la semana pasada se efectuó otra incautación a grupos del crimen organizado de la zona atlántica, por lo cual dieron seguimiento para llegar hasta esa zona. Y siempre en noticias nacionales, la unidad fiscal adscrita a Fusina coordinó el día jueves 2 allanamientos en el barrio El Bosque y La Leona de Tegucigalpa, donde se ha decomisado armas de grueso calibre, proyectiles, drogas y la detención de 2 personas. Se trata de acciones en contra de una banda criminal que opera en esa zona y donde se reporta la detención de forma infraganti de Nelson Isaac Ávila Padilla y Ernesto José García Torres por suponerlos responsables de los delitos de tenencia ilegal de armas de fuego, de uso permitido y de uso prohibido, asociación para delinquir y tráfico de drogas. Y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo Guifarro, desmintió este día a la congresista del Partido Anticorrupción, Karen Martínez, evidenciando con un video que su vehículo fue golpeado en las afueras del Congreso Nacional y no en el parqueo de ese poder del Estado, como ella hizo creer en los medios de comunicación. La congresista Karen Martínez solo ha asistido al 31% de las sesiones del Congreso Nacional. Eso sí es corrupción, dijo Luis Redondo. Estas son las palabras en la sesión de este día. Del Congreso Nacional, conocido como calle El Olvido. El conductor y algunas personas se bajaron del vehículo a las 16:47 horas. Quisiera que pongan el video, por favor, los muchachos de controles, antes de seguir leyendo la otra parte. Si lo pueden poner. Y aquí ustedes ven lo que acabo de escribir. Ahí está la congresista Karen Martínez del Partido Anticorrupción. Ahí está entrando. Ahí está cuando está entrando por este costado del Congreso Nacional. Es que esto es por seguridad de todos. Y si usted ve, el vehículo continuó y abusando del paso de los demás vehículos se quedó ahí. Y abusando, y vean por qué. Y miren ustedes por qué les menciono esto. Luego, una volqueta, van a ver ustedes cuando el vehículo se queda ahí en esa posición a la mitad de la calle. Aprovecho para pedirle que ningún congresista se estacione ahí a la mitad de la calle. Ustedes ven que se bajaron algunas otras personas. Siguen entrando algunos otros vehículos. Y luego ven una volqueta color naranja cargada, golpea el retrovisor del lado derecho del pasajero mientras las personas no estaban en el vehículo. Luego el conductor y las demás personas, después de eso ustedes ven cuando se dañó eso. Eso no es cierto que fue en el parqueo del Congreso Nacional. Eso no es cierto que aquí, después de haber presentado alguna iniciativa, que vamos a hablar de eso,
se ha enviado a alguien a hacerle daño. Eso no es cierto. Eso es mentira. Y lamento que la diputada Karen Vanessa Martínez no esté presente. Y lamento que no esté presente cuando, después de haber celebrado en este año 42 sesiones con 290 horas de sesión, ella tan solo haya asistido al 31% de las sesiones que celebra este Congreso Nacional. Eso sí es corrupción. Eso sí es corrupción, estar recibiendo sueldo y no venir a trabajar al Congreso Nacional. Entiendo que algunos de ustedes la quieran defender, lo entiendo, pero eso se lleva de encuentro a todos nosotros. Se lleva de encuentro a todos nosotros. Así que la mentira tiene patas cortas. Aquí está, el pueblo hondureño ya lo pudo ver. Y esa evidencia, señores, que siempre que haya algún tipo de acción y se mienta, vamos a demostrarlo. Y siempre hablando de temas legislativos, el Congreso Nacional rechazó este jueves un juicio político contra los diputados del Partido Libertad y Refundación, Russell Tomé y Edgardo Casaña, por no contar con los 86 votos necesarios. El decreto fue presentado por la diputada del Partido Anticorrupción, Karen Martínez, quien pedía una destitución de los congresistas. Varios diputados, entre ellos Juan Carlos Oliva, lamentaron que no les haya dado la palabra. En el caso de Oliva, dijo que iba a pedir que los diputados los quitaran de la junta directiva. Y en temas sanitarios, José Manuel Matheus, el ministro de Salud, confirmó en las últimas horas que se está gestionando la vacuna contra la viruela del mono a través de la Organización Panamericana de la Salud. Matheus dijo inicialmente a la prensa que en los próximos días estarían entregando el acta de recomendación que adjudique la compra de medicamentos a la Secretaría de Salud. Igualmente explicó que de acuerdo al informe que se presentó, se da cuenta que los hospitales registran un 75% de abastecimiento de medicamentos. Y continuamos con las noticias aquí en Sinfo Noticias a través de El Reportero Honduras. Es hora de irnos a las noticias en el campo internacional. ¿Cuál es el panorama internacional? Entérese aquí en Sinfo Noticias. Un grupo de 98 migrantes que viajaban en un tráiler fueron rescatados en México al ser abandonados por el conductor un mes después de que 56 irregulares murieron en uno de esos vehículos en Estados Unidos. El hallazgo ocurrió durante la noche del miércoles en una carretera del estado de Veracruz, luego de que reportaran la presencia de un camión del que estaban descendiendo numerosas personas, según un reporte policial. Protección Civil informó que en el lugar fueron encontrados 98 extranjeros sin documentos para permanecer en México, incluidos varios menores de edad. Un centenar más habrían escapado, de acuerdo con testimonios citados por la prensa. El chofer, al parecer, abrió la caja del vehículo para que los ocupantes descendieran, aunque oficiales de Protección Civil dicen que habría sido forzada y que algunos escaparon por el techo. No hubo capturas. Y la economía estadounidense se contrajo entre abril y junio por segundo trimestre consecutivo a un ritmo interanual del 0.9%, lo que genera temores de que el país esté al borde de una recesión, informa Jorge Agobián de Voz de América. La caída de la economía estadounidense por segundo trimestre consecutivo pone al país en un escenario de recesión técnica, según el concepto de algunos economistas, pero no en la óptica de la Casa Blanca. Y al menos como el presidente Biden y la secretaria del Tesoro lo transmitieron públicamente este jueves. La mayoría de los economistas y estadounidenses tienen una definición similar de recesión: pérdidas sustanciales de empleos y despidos masivos, cierre de negocios, la actividad del sector privado se desacelera considerablemente, los presupuestos familiares se encuentran bajo una inmensa presión, en algunos casos en un debilitamiento generalizado de nuestra economía. Eso no es lo que estamos viendo en este momento. Cuando se analiza la economía, la creación de empleo continúa, las finanzas de los hogares siguen siendo sólidas, los consumidores gastan y las empresas crecen. En Estados Unidos, la Oficina Apartidista de Investigación Económica es la encargada de definir cuándo el país entra en recesión, y aún no lo ha hecho.
La comisión toma en cuenta, además de la caída del Producto Interno Bruto, las cifras de empleo, sueldos y otros factores, que han tenido un repunte positivo en los últimos meses, según los informes presentados. Pero sí venimos frente a una economía netamente inflacionaria y estamos en un proceso de alta peligrosidad desde el punto de vista de la inflación. El economista Tulio Rodríguez considera que ese escenario de riesgo seguirá creciendo mientras continúe la inestabilidad global y la Reserva Federal siga elevando las tasas de interés, a pesar del optimismo del gobierno. El reporte de este jueves pone la situación económica en el medio de un debate partidista. Legisladores republicanos como Mario Díaz Balart acusan a la Casa Blanca de tratar de redefinir el concepto de recesión. 2 trimestres consecutivos de crecimiento negativo del PIB constituyen históricamente una recesión económica, y estamos en medio de una. El debate político ocurre a tan solo 4 meses de las elecciones parlamentarias de medio término, que históricamente han sido catalogadas como un examen a la labor del presidente y su partido. Sondeos recientes sugieren que la mayoría de los estadounidenses mantienen una opinión negativa sobre el manejo de la economía por parte de la administración Biden, que ha intentado minimizar los resultados de las encuestas. Jorge Agobián, Voz de América. Y en Miami, organizaciones no gubernamentales a favor de los derechos humanos manifestaron apoyo a la realización de un paro nacional en Cuba. José Pernalete con el reporte en Voz de América. La disidencia cubana que reside en Miami expresó apoyo a la realización del paro nacional en la isla. Que si ellos están en paro y si Cuba está en paro, nosotros aquí en nuestro exilio estamos en paro. Diversas organizaciones encabezadas por la Asamblea de la Resistencia Cubana difundieron videos testimoniales de ciudadanos de la isla apoyando una protesta pacífica. El paro nacional acaba de comenzar. El llamado es a ausentarse de los puestos de trabajo o no asistir a alguna convocatoria por parte del gobierno de La Habana. Desde el domingo para acá, ya más de 500 activistas dentro de Cuba, desde Pinar del Río hasta las provincias orientales, desde Pinar del Río hasta Baracoa, han convocado y han anunciado que están en paro. Y están llamando a la población cubana a no cooperar con el régimen de ninguna manera y en ninguna instancia. Los representantes del exilio cubano reclaman la liberación de manifestantes que permanecen arrestados tras las protestas de julio de 2021 y aseguran que un paro nacional es parte de una agenda que contempla una huelga general en la isla. Por su parte, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, envió un mensaje virtual este jueves al Foro Internacional de Partidos Marxistas. Según el diario Granma, Díaz-Canel afirmó que se están usando instrumentos perversos de la guerra no convencional a través de las redes sociales con el objetivo de fracturar y dividir a la sociedad cubana. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y la gira del Papa Francisco en Canadá entra en su recta final en Quebec, donde se reunió con el primer ministro Justin Trudeau y ofició una misa en la que resaltó su mensaje para los pueblos indígenas canadienses. Celia Mendoza, de La Voz de América, tiene los detalles. Rescinda la doctrina, rezaba la pancarta con la que grupos indígenas interrumpieron la misa que el Papa Francisco ofició hoy en la Basílica de Saint-Anne-de-Beaupré en la ciudad de Quebec. Estoy muy feliz. He querido verlo durante mucho tiempo. Nunca imaginé que vendría aquí algún día. El líder de la Iglesia Católica, quien debido a dolencias en una de sus rodillas anda en silla de ruedas, ha buscado acercarse a los feligreses durante la recta final de su gira. Y aprovechó su reunión con el primer ministro Justin Trudeau para reiterar su disculpa a los pueblos nativos por el papel de la Iglesia al separar a más de 150,000 niños indígenas de sus familias para ser llevados a escuelas residenciales donde sufrieron abusos de todo tipo, un sistema que la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá llamó genocidio cultural. Estuvieron involucradas varias instituciones católicas locales, por lo que expreso vergüenza y dolor. Y junto con los obispos de este país, renuevo mi petición de perdón por el mal cometido que tantos cristianos cometieron contra los pueblos indígenas. Por todo esto, pido perdón. Trudeau reconoció el deseo de Francisco de renovar la relación entre la Iglesia y los pueblos indígenas canadienses.
Como ha dicho su santidad, pedir perdón no es el final del asunto, es un punto de partida, un primer paso. El lunes por la mañana estaba sentado con los sobrevivientes y sentí la reacción de su disculpa. Cada uno tomó lo que necesitaba, pero no hay duda de que usted generó un impacto enorme. El Papa Francisco este jueves llevó a cabo una vigilia con los líderes de la Iglesia Católica en Canadá y se espera que antes de regresar al Vaticano este viernes se reúna con una delegación de líderes indígenas del oriente canadiense. Celia Mendoza, Voz de América. Y esto fue todo por hoy en Sinfo Noticias. A través del Reportero Honduras le invitamos a que nos visite en nuestro diario digital El Reportero Honduras, en nuestra web www.elreporterohn.com. Ahí usted se informa de lo que ha acontecido en el campo nacional e internacional. Ahí están todas las noticias que le hemos ofrecido en este resumen de noticias y muchas otras noticias más que usted puede visitar ahí en las diferentes secciones de el diario digital El Reportero Honduras. Suscríbase a nuestro canal en YouTube si le parece interesante la información que le ofrecemos aquí en nuestro noticiero. Muchas gracias, le esperamos el día de mañana, si Dios así lo permite. Que pasen una feliz noche. Hasta pronto.